Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2. Estamos leyendo, o hemos comenzado leyendo la porción de la Escritura que comienza en el versículo 12 hasta el versículo 22, y a partir de allí nosotros hemos venido predicando sermones acerca de 2 versículos, para poder tener mayor profundidad en toda la enseñanza que el Señor nos trae por medio de toda esta larga porción que trata acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Entonces, hermanos, para esta mañana vamos a leer los versículos desde el 14 hasta el 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 14 al 16. La palabra de Dios dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El Señor bendiga su palabra. Y solamente, hermanos, recordemos que estamos precisamente meditando en la sección de la epístola del apóstol Pedro que lleva por el título Falsos profetas y falsos maestros. Así es como está titulada esta sección en mi Biblia. Y en esta oportunidad yo quisiera compartir el tema que va a llevar este título: Balaam y los predicadores caídos con los ojos abiertos. Balaam y los predicadores caídos con los ojos abiertos. Aunque conforme nosotros vamos a ir avanzando, hermanos, en la exposición de este tema, vamos a notar de que no solamente existen predicadores caídos con los ojos abiertos, sino también profesantes de la fe. Y cuando yo leía esta porción, estos versículos, y estaba meditando acerca del mensaje que el Señor tiene para su iglesia, yo estaba viendo, hermanos, la necesidad de la iglesia actual. Me refiero a toda la iglesia que ha profesado el nombre del Señor, para que ellos expongan desde sus púlpitos lo que significa una conversión verdadera. Una conversión verdadera, una conversión genuina. Los pastores debemos predicar qué significa esa obra del Espíritu Santo cuando convence de pecado al pecador. Debemos de predicar qué significa ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Es un cambio radical. Es un cambio profundo, es un cambio eterno, es un cambio también que es poderoso. Es un cambio del cual nosotros no podemos escapar. Primero, porque no queremos escapar. Y segundo, porque ese cambio es producido por el poder de Dios que cambia el corazón de una persona y lo cambia para siempre. Quizás cuando nos ponemos a meditar un poco acerca de la conversión genuina, podemos recordar también cuando el Señor enseñaba acerca de la parábola del sembrador,
donde él explicaba que habían 4 clases de terrenos. De las 4 clases de terreno, uno es el que cae al lado del camino. Pero hay 2 que son muy interesantes. Hay 2 clases de terrenos en las cuales la explicación del Señor nos dice de que aquellos que habían oído el Evangelio lo recibieron con gozo, con alegría, con gozo, con alegría, pero después pasó el tiempo y se descubrió que no eran cristianos. Este es el caso, hermanos, que nosotros vamos a ver ahora. Cuando hablamos de Balaam, los predicadores y los cristianos o profesantes cristianos que viven en un estado caído, pero tienen los ojos abiertos. Y el título de este mensaje pues proviene de reunir a la persona de Balaam, una persona muy particular que Pedro y otros autores del Nuevo Testamento citan a este personaje, porque fue un falso profeta de Dios, con la advertencia que Dios también nos hace sobre los falsos hermanos que estamos meditando en la segunda epístola del apóstol San Pedro. Yo les decía que Balaam fue un personaje algo muy peculiar que representa a muchos profesantes de nuestros días, donde algunos de esos profesantes están ocupando los púlpitos de las congregaciones y los otros están sentados en las bancas escuchando la enseñanza torcida de las Escrituras. La Escritura nos enseña de Balaam lo siguiente, hermanos. Si vamos al libro de Números, en el capítulo 24, voy a leer 2 versículos, porque de ahí es donde proviene el título de esta enseñanza. En Números capítulo 24, versículo 4, la palabra del Señor dice: dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Y el versículo 16 dice de esta forma: dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Y para entender, hermanos, la conducta de este falso profeta del Señor, de quien la Biblia dice, mire cómo dice, de Balaam, dice que oyó los dichos de Dios. Y también dice que sabe la ciencia del Altísimo. Pero debemos prestar atención a las palabras que siguen, a todas estas cualidades que la Escritura nos refiere de Balaam. Caído, pero abiertos los ojos. Y por ejemplo, Matthew Henry tiene el siguiente comentario. Él dice: hay muchos que tienen sus ojos abiertos, pero no su corazón. Han sido iluminados, pero no santificados. El conocimiento que hincha a los hombres con orgullo solo sirve para encenderlos en el infierno, a donde van con los ojos abiertos. Y el pastor John Gill fue el pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres, antes, muchos años antes que el pastor Charles Spurgeon sea también el pastor de ese mismo tabernáculo. John Gill comenta diciendo: los hombres pueden tener mucha luz y conocimiento en sus cabezas y, sin embargo,
no tener la verdadera gracia en sus corazones. Grandes dones que se hinchan de soberbia y vanidad, mas no la gracia santificante que es de naturaleza humillante. Él cita 1 Corintios 8:1. Sigue lo dicho bajo el espíritu de la profecía. Entonces, aquí hablamos de una persona que tenía conocimiento teológico, que conocía la Escritura, pero era caído. No era un creyente verdadero. No era un hombre de Dios. Escuchaba la voz de Dios porque Dios le hablaba. Entendía perfectamente la intención de las palabras de Dios cuando el Altísimo le hablaba a él. Pero él no era creyente. Él era un incrédulo más. Sin embargo, él tenía conocimiento. Él tenía luz en su cabeza, pero su corazón estaba en tinieblas. En tinieblas. Cuando pensamos, hermanos, en personas como Balaam, hablamos de aquellos quienes tienen conocimiento del Altísimo. Y quizás más conocimiento del que yo pueda tener. Ellos pueden tener más lectura de teologías sistemáticas. Pueden haber leído a los reformadores en sus distintos tomos de la divinidad que ellos escribieron. Pensamos en esa clase de hombres, pero en realidad son incrédulos. Son incrédulos. Son verdaderamente profesantes falsos de la fe cristiana. Y a veces, hermanos, eso no es detectable inmediatamente. Como yo les comencé hablando de la parábola del sembrador, al inicio reciben la palabra con gozo, adoran al Señor, se preocupan por servirle a Dios, pero algo ocurre en sus vidas que termina delatando cuál es la verdadera condición de su alma. Nosotros podemos ver en el ejemplo del apóstol Pablo que él tenía por compañeros durante mucho tiempo, a Demas, por ejemplo. Demas acompañó al apóstol Pablo a predicar el evangelio. Demas sabía predicar el evangelio. Demas estaba sentado a los pies de Pablo, escuchando teología, ayudándolo o escuchando posiblemente mientras Pablo dictaba las cartas que estaba enviando a la iglesia. Y esas mismas palabras inspiradas que Pablo estaba escribiendo para la iglesia, él las entendía y también las predicaba. Pero ¿qué dice la escritura de Demas? Lo abandonó y se fue al mundo. Es un hombre que representa claramente lo que es Balaam. Balaam. Son, hermanos, personas que comienzan como falsas ovejas para luego convertirse en falsos maestros. Falsas ovejas que se van a convertir en falsos maestros. La Biblia nos dice lo siguiente de Balaam. En el texto que hemos leído, Pedro se refiere al camino de Balaam. Judas, en su epístola, nos habla de el error de Balaam. Números 31:16 se refiere al consejo de Balaam. Pero algo que a mí me sorprendía mucho, hermanos, mucho, es que en una de las 7 cartas que el Señor le manda al apóstol Juan a escribir a las 7 iglesias, en Apocalipsis 2:14, más precisamente, vemos que se hace referencia a la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam que había corrompido la iglesia
de Pérgamo. ¿Y por qué me llamaba la atención esto? O todos estos, podríamos decir, todas estas referencias que Dios, inspirando a los santos, nos trae también para nosotros en las Sagradas Escrituras. Es que, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se redacta esa epístola, ya habían pasado 1500 años que Balaam había muerto. Había muerto Balaam, pero no había muerto su camino, no había muerto su error, no había muerto su enseñanza, no había muerto su doctrina. ¿Eso qué nos enseña? Que el error continúa y continúa y continúa. Y siendo, hermanos, que la palabra de Dios es eterna, infinita e inmutable, con mucha tristeza somos testigos de que después de casi 3500 años de la muerte de Balaam hasta nuestros días, los predicadores de Balaam siguen contaminando las iglesias cristianas con su perniciosa doctrina y obstaculizando, oponiéndose a lo que es la sana enseñanza de Dios. ¿Qué es el consejo o la doctrina de Balaam? Si recordamos lo que la palabra del Señor nos refiere en Números, más precisamente, nosotros podríamos tener ya una idea de qué cosa es la doctrina y el daño que tiene esa doctrina. Según el relato de las Escrituras, es una doctrina que busca arruinar la vida espiritual de los hombres. ¿Por medio de qué? Por medio de seducirlos carnalmente. Y también seduciéndolos con los placeres y deleites mundanos. Eso, hermanos, es prácticamente la doctrina de Balaam que vamos a ir viendo en esta mañana con la ayuda del Señor. Del mismo relato de las Escrituras, parte de la obra de Balaam es buscar la maldición para el pueblo de Dios. Eso es básicamente el objetivo de esas enseñanzas. Pero repasemos la palabra de Dios en el versículo que yo había citado en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. La palabra de Dios dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, pecado sexual. Y este versículo aplica la doctrina de Balaam a la corrupción de la iglesia local. Los Balaams modernos abogan por una unión impía entre los santos de Dios con los mundanos y los impíos, invitando a los santos a participar de las obras y costumbres impías con el propósito de contaminar a las personas y así conseguir que la iglesia de Cristo sea profanada. Esa es la enseñanza de Balaam. Y algo que tiene que llamar nuestra atención es la singularidad, como yo les decía, de este personaje. Por ejemplo, estos versículos se refieren a Balaam con las siguientes palabras. Números, capítulo 22, versículos 8 y 9. Dice la Escritura, él, o sea, Balaam, él le respondió: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablase. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Pero es tremenda la forma en que
habla aquí Balaam, dice, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y aquí podemos notar algunas marcas del carácter de Balaam y que nosotros debemos saber reconocer y aplicar a los Balaams modernos. Recordemos que han pasado 3.500 años de la muerte de Balaam, pero vamos a descubrir, hermanos, cómo hasta hoy día los hijos de Balaam, los pastores de Balaam todavía permanecen. Por ejemplo, cuando él dice, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare, nosotros podemos deducir de que él reconoce la existencia del único Dios verdadero. Es decir, Balaam sabe que hay un solo Dios. Y lo que nos sorprende es que el Dios verdadero le hablaba como hablaba a sus otros profetas. Y lo que debe sorprendernos más aún es que este hombre hablaba a otros las palabras de Dios. Porque es lo que él dice, y yo os daré respuesta según Jehová me hablase. Es decir, él escuchaba la voz de Dios y él compartía a otras personas lo que había oído que Dios decía. Sin embargo, él, Balaam, no era como Elías, él no era como Jeremías, él no era como Isaías, él era un falso profeta. Como hoy día también tenemos falsos maestros. ¿A qué podemos, hermanos, comparar esto? ¿A qué podríamos comparar? Porque tenemos, hermanos, que aplicar lo que el Señor nos enseña al contexto en el que nosotros vivimos en estos días. ¿Cómo podemos aplicar esto que estamos leyendo aquí en las páginas del Antiguo Testamento a la iglesia del año 2022? ¿Cómo? Bueno, podemos comparar esto, y yo he hecho acá 3 comparaciones. 1, con las personas que creen que el único Dios verdadero existe. 2, con personas que leen la Biblia y entienden su significado. 3, con personas que hablan a otros de parte del único Dios verdadero. Ahí está la aplicación. Primero, creen que Dios existe. Y a veces nosotros, cuando alguien se nos acerca y nos dice, bueno, yo creo que el Dios de la Biblia es el Dios único y verdadero, y lo damos por creyente, esperemos un momento, hermanos. Eso no es suficiente. Segundo, estas personas leen la Biblia y entienden su significado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué tan difícil es entender eso? ¿Pero eso hace cristiano a una persona? No, eso hacía Balaam. Y tercero, son personas que hablan a otros lo que Dios les ha hablado a ellos por medio de la Biblia. Pero ellos también pueden repetir y decirle a otras personas, hey, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Esas 3 cosas convierten a esa persona en creyente? ¿O lo convierten en pastor? No. Del ejemplo que vemos en Balaam y lo que Juan escribió en Apocalipsis, nosotros debemos decir, eso no es suficiente. Tenemos que ver más. Tenemos que profundizar más. ¿Qué más enseña esta persona, además de estas verdades escriturales? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo se desenvuelve en su trabajo, en su casa, en la calle, en el mercado? No es suficiente decir que Dios existe. No es suficiente leer y entender la Biblia. No es suficiente hablarle a otros textualmente lo que la Biblia enseña.
Hermanos, el consejo de los tales para el pueblo, como yo les decía, de los Balaams modernos, es un mensaje que busca arruinar la vida espiritual de los hombres, aprobándoles conductas que cedan a las seducciones carnales y autorizarlos para que se envuelvan en los placeres y deleites mundanos. Esa es la característica de todo seguidor y de todo ministro de Balaam. El mensaje de ellos es un mensaje que te va a decir: puedes corromperte, puedes gustar del mundo, satisface los deseos de tu carne. Sí, es cierto, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Wow. Parte verdad, parte carnalidad. Esa ha sido la estrategia de Satanás siempre, hermanos. La treta del diablo siempre ha sido mezclar un poco de verdad con las doctrinas más dañinas para luego entregarlas a las almas de los hombres. Escuchen estas palabras, hermanos. En Números 24, por favor, si abrimos. Yo quisiera que veamos esta manera de adoración, porque esto es una adoración. En Números 24, desde el versículo 17 hasta el versículo 19 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Tremendas palabras. ¿Quién las dice? ¿Las dice Elías? ¿Las dice Samuel? ¿Las dice quizás Isaías o las dice Jeremías? No. Estas palabras de adoración y de alabanza al Señor las dice un falso profeta. Las dice un falso profeta que era caído, pero abierto de ojos. ¿Usted se da cuenta cómo es que era abierto de ojos? ¿Cómo conocía, interpretaba la Escritura? ¿Cómo es que él la hablaba? Sin embargo, la Escritura nos enseña de que este hombre murió sin Cristo, murió sin fe. Fue un falso profeta que solamente buscó la destrucción. Esa era la intención de la destrucción del pueblo del Señor. Este hombre que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero con los ojos abiertos, es el que dijo estas palabras. Y en el versículo 19, si es que todavía está usted allí, reconocemos, yo lo voy a leer, dice: de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Esto es una profecía. ¿Y a quién se refiere esta profecía? Yo pensaba en que se puede referir al rey David o al Mesías. Al rey David o al Mesías. Pero, palabras dichas ¿por quién? Por aquel a quien Pedro le dice un profeta loco. Pedro le dice que Balaam, que menciona todas estas profecías, esta adoración, es un profeta loco. En 2 de Pedro 2:16 dice: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era un hombre fuera de sí. Pero sin embargo, hablaba muy bien las profecías del Señor. Y podía confundirse, tal vez, con Samuel, con Elías. Por eso, hermanos, es deber de cada creyente identificar a estos hombres
que mezclan la verdad con el error para seducir a los hombres y vayan ellos hacia los disfrutes de los placeres de la carne y del mundo. Eso hay que grabarlo, hermano. Cuando usted escucha un mensaje o un consejo bíblico o un mensaje desde un púlpito que invite a los cristianos en una medida pequeña o en una medida grande a disfrutar los placeres de la carne y del mundo, ese es un Balaam moderno. Ese es. Usted tiene que estar por seguro, porque eso es lo que dice la Escritura. Los Balaams modernos son hombres que exaltan en el nombre de Dios, ya lo vemos. Exaltan el nombre de Dios, pero en realidad se oponen a todo lo que Dios considera santo, puro y bueno. Se oponen. Qué curioso, ¿no? Que de una misma boca el profeta hable de esa manera. Oh, bendito, alabado sea el Señor, el Cristo de la gloria. Pero ¿sabe qué? Vaya y deleítese en los placeres mundanos. Vaya y deleítese en los placeres de la carne. Ese es el discurso del Balaam moderno. ¿Y qué cosa es lo que motiva a los Balaams modernos a acercarse a la fe cristiana? ¿Por qué alguien así tiene que venir a meterse a la iglesia de Cristo? Bueno, es difícil responder a esta pregunta y encerrar todos los propósitos de estos Balaams modernos en una sola respuesta. Pero de que están, están. Y si usted hasta ahora me ha seguido atentamente, ya posiblemente tenga en su mente, en su memoria, a alguien que enseña de esa manera. Pero en las Escrituras se nos dice que Balaam era uno que buscaba una ganancia personal. Una ganancia personal. Según de Pedro 2:15 dice, el cual amó el premio de la maldad. Y en el Antiguo Testamento vemos que Balaam se vende al mejor postor. En este caso, ¿quién era? Balac. Se vende, se presta, se alquila, le sirve al mejor postor. Él era un hombre entregado a la codicia, amaba el dinero. Y por conseguir dinero era capaz de cualquier cosa. Quebrantar cualquier mandamiento de Dios, no interesa, no importa, el dinero es lo más necesario. Y claro, algunos para ganar el dinero siempre encuentran una fachadita por ahí que te hablan, no, pero mi familia necesita. Sí, pero estás quebrando los mandamientos. No, pero que no se necesita el dinero en la casa. No, eran hombres entregados a la codicia. Pero también otros hermanos pueden amar el reconocimiento, la fama. ¿Por qué? Porque el reconocimiento y la fama también son ganancias personales. Y claro, para yo poder tener un auditorio de 3,000 personas, ¿qué es lo que tengo que predicar? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero usted puede ir a satisfacer su carne. Si puedes beber licor, pero no te emborraches. Tómate 8 o 10 botellas en el lugar que tú quieras, pero no te emborraches. Como si alguno supiera poner límites a eso cuando ha sido esclavo del alcohol. ¿A cuántos pues conocemos que nos exponen muy bien las doctrinas ortodoxas, pero cuyas vidas están entregadas al disfrute de los placeres de la carne y del mundo? ¿A cuántos conocemos que tienen bien calibrada su mente, su teología ahí en la cabeza, pero su vida es una vergüenza para Dios? Hermanos, yo tengo a muchos en la mente. A muchos. Como yo les decía, saben posiblemente más libros deben haber leído que yo. Más. Pero sus vidas dejan mucho que desear. Sus vidas traen vergüenza a Cristo. Hasta los católicos romanos ortodoxos y hasta ateos se sorprenden cuando dicen, yo nunca he conocido que los protestantes vivan de esa manera. Ellos defienden, por ejemplo,
las doctrinas de la gracia mientras viven como cualquier otro hombre bajo la maldición de Adán. Los tales buscan arrastrar a otros consigo por muchas razones. Buscan arrastrarlos. Por ejemplo, hacerse de una congregación para luego nombrarse ellos mismos como pastores y ministros. También conozco a muchos que han hecho eso. Muchos Balaams modernos. Balaam, en lo que leemos nosotros, era capaz de hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Es hacer cualquier cosa. No hay reglas, no hay nada. Vale todo. Vale todo. Y dentro de esas cosas está el encontrar la manera de torcer la palabra de Dios para luego decir, así dice el Señor. Los discípulos de Balaam, al igual que su maestro, ministran también en el nombre del Señor, afirmando hablar por Él, pero su motivación es la codicia, la fama, el reconocimiento, el dinero. Y para eso tienen que también poner un mensaje falso. Los Balaams modernos necesariamente predican un evangelio falso. Seguramente que ellos tendrán otra interpretación muy distinta a lo que es la parábola del sembrador. ¿Para qué? Para que no se les vayan esos inconversos que tienen como ovejas cuando son cabras. Ellos predican un evangelio falso y su mensaje es uno que apele a los deseos sensuales de la carne. El mensaje de los Balaams modernos debe calmar la picazón que tienen en los oídos sus seguidores, quienes también son falsos cristianos, acostumbrados a participar de actos inmorales y también de otras iniquidades. Los Balaams modernos en un inicio se parecen mucho a los verdaderos cristianos. Sí, hay que esperar en el tiempo, hay que esperar que algo ocurra para que uno de ahí pueda ver, wow, me equivoqué. Así son las cosas, porque nosotros no somos omniscientes como Dios. No habitamos en el tiempo como Dios. Segunda de Pedro 2:20 enseña eso, hermanos. Ahí la palabra de Dios dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, así comienza hablando Pedro. Ciertamente, dice, verdaderamente, ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, mire cómo dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Un conocimiento intelectual, pero no un conocimiento espiritual. Dice, enredándose otra vez en ellas, ¿en qué cosa? En esas contaminaciones del mundo, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y es peor porque la conciencia ya la tiene cauterizada. La conciencia ya no le acusa. Un tiempo nomás todo estaba bien. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No sé cuánto tiempo habrá estado acompañando Demas a Pablo. Muchos años, hasta que llega algo a su vida que le hace cambiar en el giro en que su corazón siempre ha estado. Las personas nunca cambian, hermanos. Eso yo lo aprendí y a veces yo lo converso con mi esposa. O sea, uno cuando cambia del estado de Adán al estado de Cristo. Estando en el estado de Cristo o diciendo que es cristiano, nunca cambia. Y cuando nosotros vemos personas que un día están y después no están, que un día están en la sana doctrina y después hacen cosas que la sana doctrina que ellos predicaban son opuestas, no es que hayan cambiado. Siempre han sido lo mismo, solo que ahora se quitan la mascareta y demuestran su verdadero rostro. Al principio, pues, parece, entre comillas, que habían escapado del mundo y de las contaminaciones que producen los deseos carnales. ¿Por qué? Ahí el versículo lo dice, porque escucharon la palabra de Dios y se corrigieron al principio. Al principio.
pero luego se vuelven peores que cuando estaban sin una profesión de fe en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, su postrer estado, o sea, su último estado viene a ser peor que el primero, peor que antes cuando decía que no era cristiano. Ahora es un cristiano que vive peor que cuando no lo era, o cuando decía que no lo era. Es peor. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya cuando la conciencia está cauterizada, yo pienso que esas son personas que han nacido ya para la condenación eterna. No tienen manera de salvarse, a mí me parece. Yo quiero citar otra vez a Matthew Henry. Dice, en medio de su hablar de libertad, estos hombres son los esclavos más viles. Sus propias lujurias ganan la victoria absoluta sobre ellos. Y en realidad están esclavizados. Cuando los hombres están enredados, los vencen con facilidad. Por tanto, los cristianos deben mantenerse cerca de la palabra de Dios y velar contra todos los que procuren confundirlos. El estado de apostasía es peor que el estado de ignorancia. Es tremendo. Yo cuando estaba leyendo, hermanos, el estado de apostasía es peor que el estado de ignorancia. Dar un mal informe sobre el buen camino de Dios y una falsa acusación contra el camino de la verdad debe exponer a la condenación más pesada. Dice él con signos de admiración, qué temible es el estado aquí descrito. Son peores, se vuelven peores, la conciencia está cauterizada. Hermanos, yo creo que es porque Dios ya los ha entregado. Los hijos de Satanás que trabajan para derribar los cimientos de la iglesia santa de Cristo, siempre buscan personas como Balaam para que ocupen una posición de enseñanza. Por ejemplo, nosotros leemos en Números 22 del 1 al 6 que Balac convoca, lo llama, se fija en Balaam, lo observa, dice, lo escoge. Este es el que tiene que ser usado. Este es el que tiene que ser usado. Mire cómo dice Número 22, 6. Ven pues ahora, te ruego. Acá es Balac hablando a Balaam. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pero yo sé, eso márquelo, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Ya sabemos la estrategia, el consejo que recibió Balac de parte del falso profeta Balaam, porque Balaam le da consejo a Balac, y eso lo dice la Escritura y lo vamos a ver. Le da el consejo para no hacer frente a un ejército que se había consagrado al Señor. En ese momento el ejército estaba avanzando para hacer batalla. Y el ejército del Señor había obedecido las palabras de Moisés cuando él le dice, santifícate, vas a ir a la lucha, santifícate, sepárate, no estés con tu esposa, apártate de todo lo que pueda ser pecado delante de Dios, porque vamos a salir a pelear y necesitamos el favor de Dios. Esa era la condición de ese ejército. Estaba santificado. Entendemos que santificado, hermanos, no necesariamente significa de que todos ellos eran salvos, solamente que estaban en lo externo apartándose de ciertas cosas y verdaderamente que algunos en lo interno también. Esa comunión que tenía ese ejército con el Señor en ese momento era el cimiento de la victoria sobre cualquier ejército. Nosotros oramos todos los jueves
para que esta iglesia sea santificada. ¿Por qué? Porque en tanto nosotros estemos santificados, el Señor nos va a bendecir con su favor, nos va a bendecir con los ministerios de los niños, nos va a bendecir con el ministerio de la predicación de la palabra, nos va a bendecir cuando tenemos que hacer frente a los falsos maestros, nos va a bendecir cuando tengamos que luchar contra la corriente del mundo que trata de meter la corrupción dentro de la iglesia usando los pastores famosos. En cuanto nosotros estemos santificados, Dios nos va a prosperar. ¿Qué cosa es lo que quieren los Balaams modernos? Romper esa santificación, debilitar a la iglesia, debilitarla. ¿Cuál fue pues ese consejo que le dio Balaam a ese impío, a ese enemigo de Dios? ¿Cuál fue? Yo quisiera que vayamos a Números, que ya estamos prontos a terminar el mensaje. En Números vamos a abrir primero en el capítulo 25. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Y con el pueblo de Dios, hermanos, santificado en nuestra mente, vamos a leer qué cosa es lo que pasó. Números 25, del 1 al 3, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Hubo un punto donde este pueblo era agradable a Dios y Dios estaba con ellos. Pero en ese punto de quiebre, ese pueblo comenzó a fornicar. En ese punto de quiebre que se había guardado en santidad, no tomando mujer, no comiendo absolutamente nada que sea pecaminoso ante los ojos del Señor, ellos tenían asegurada una victoria. ¿Pero qué pasó? El pueblo se olvidó de esa santificación, se olvidó de caminar en la pureza, en la rectitud, en la palabra que Dios había ordenado. ¿Y qué dice este pasaje? No solamente que fornicaron con mujeres extranjeras, sino que además fueron a adorar a los ídolos de ellas. ¿Y cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo fue que ocurrió esto? Vamos al capítulo 31 de Números. Números 31, 16 dice la Escritura: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién dio pues el consejo? Para que esa santidad, el falso profeta, el falso maestro. Hermanos, usted ha notado, quizás ha escuchado algunas veces las personas dicen que en esta iglesia somos legalistas, somos fariseos. Hermanos, lo único que nosotros predicamos desde el púlpito es lo que Dios demanda de los suyos. ¿Y qué es lo que Dios demanda de su pueblo? Pureza, santidad, rectitud, piedad verdadera. Legalismo, eso es legalismo. Porque aquí no tenemos espacio para mundanalidades, no tenemos espacio para una adoración mundana, no tenemos espacio para los licores, las cervezas, no tenemos espacio para las películas eróticas, no tenemos espacio para nada que pueda herir el corazón de Dios. Y nos llaman legalistas. ¿Quiénes? Los Balaams modernos. Los Balaams, los que quieren corrupción en la iglesia local. Hermanos,
Para mí sería una contradicción orar para que la iglesia sea santificada en estos tiempos tan peligrosos y traerles desde este púlpito un mensaje para que se entreguen a los deseos de su carne. Sería hipocresía de mi parte alabar al Señor, al único Dios bendito, y luego entregarlos a ustedes, darle permiso para que ustedes hagan en concupiscencias, en pecado y en esas cosas que Dios aborrece. Para finalizar, hermanos, esta parte nos podemos preguntar, ya a manera de resumen, ¿cuáles son las marcas de los Balaams modernos que la hemos estado viendo? Yo me he hecho un resumen para quedarnos con ese resumen en el corazón. Ellos conocen del Dios de la Biblia, del Dios de la Biblia. Ellos conocen del Dios de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Ellos no conocen el arrepentimiento verdadero. Ellos no conocen lo que es ser una nueva criatura en Cristo. No conocen el poder de la conversión, por eso ellos son falsos hermanos que después se convierten en falsos maestros. Segundo, ellos escogieron la ganancia personal. Nadie les obligó a Balaam, nadie les obliga a esos que buscan fama o dinero, haciendo uso de las sagradas escrituras. Nadie los obligó. Ellos escogieron en su corazón no regenerado, escogieron la ganancia personal. Tercero, ellos predican un evangelio falso y doctrinas que seduzcan a los profesantes para que se entreguen a los deseos carnales y mundanos. El cristiano carnal, por ejemplo. Esa predicación le encanta a Balaam. Es el ejemplo de Balaam. Licencia para pecar. Licencia para las concupiscencias. Licencia para los deseos de la carne. Y cuarto, no son cristianos. Ellos no son cristianos. Son instrumentos de Satanás para hacer tropezar a los hombres y mantenerlos lejos de una comunión santa con Dios. Porque en tanto una persona esté entregada a los deseos carnales, no puede tener comunión con Dios. No puede. Y eso es lo que ellos persiguen. Entrégate a los deleites. Así como Balaam aconsejó a Balac, ellos están santificados. Mientras ellos estén santificados, no los podrás vencer, porque Dios está con ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Rompe esa santidad. Rómpela. ¿Y cómo la rompo, Balaam? Manda mujeres que los seduzcan y que esas mujeres se los lleven a los Baales, a las aceras. Solamente allí Dios se va a separar de ellos y van a ser presas fáciles. Es más, Dios mismo los castigó. Pero cuando hablamos, hermanos, de estos instrumentos de Satanás que ponen piedra de tropiezo a los santos del Señor, tenemos que recordar necesariamente las palabras de Cristo para los Balaams modernos. Están en Mateo 18, versículos 6 y 7. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, dice. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pruebas. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto, hermanos, es simplemente una radiografía de los Balaams modernos, y que el Señor nos ayude a aprender a reconocernos y nos dé el valor para distanciarnos de ellos. Distanciarnos, separarnos, desechándolos. Vamos a orar.